Bueno, tengo mucho gusto el día de hoy de saludarlos. Estamos retomando el CMC Talks rumbo justamente a los eventos de este año y del próximo año. Mi nombre es Gerardo Trujillo, soy el director del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad y esta tarde tengo el honor, el gusto, el agrado, no sé cómo decirlo, de lo contento que estoy de recibir a Santiago Sotullo, un amigo de hace muchos años, alguien a quien estimo, ha sido mi maestro. Hemos compartido juntos muchas experiencias, hemos trabajado en proyectos en común y bueno, lo tenemos de visita por aquí en León, en las oficinas de Noria, y aprovechamos justamente para conversar un poco al respecto de algo que yo creo que va a ser muy interesante. Te dejo que te presentes con nuestro auditorio y continuamos entonces con el tema que nos trae esta tarde. Muy amable, Gerardo. Para todos ustedes, bienvenidos. Habla Santiago Sotullo, ingeniero principal de confiabilidad de Arms Reliability. Como decía Gerardo, hace más de 20 años estábamos sacando cuentas, ya ni nos acordamos de cuándo, pero ya por el 2002 probablemente nos encontramos en algún evento del Copimán, siendo él delegado por México y yo delegado por Uruguay. Y bueno, todo un largo camino recorrido. Él también fue mi maestro, él no lo dice, pero es así también. Bueno, todos aprendemos juntos. Sin y duda. Yo creo que es un aprendizaje continuo. Así es. Bueno, hoy quiero pedirte que conversemos de un tema muy común en el tema de la industria. Generalmente cuando las máquinas fallan, todo el mundo empieza a buscar culpables, ¿sí? Y bueno, dicen que el mantenimiento siempre se lleva la mayoría de las culpas. Yo quisiera que conversáramos con nuestros amigos, nuestros colegas del CMC, ¿por qué fallan las máquinas? Bien, en general, podemos decir los activos, más que solo las máquinas, ¿no? Porque fallan puentes, claro. Y en México tienen historia de eso, fallan sistemas de transporte, fallan redes eléctricas, fallan redes de tuberías, en fin. Los activos en general, ¿por qué fallan? Es cierto que el lugar común siempre pone al proceso de análisis en un mero proceso de buscar culpables y a mantenimiento en el banquillo de los acusados, ¿verdad? En todas las formaciones de análisis causa-raíz siempre insistimos. Es un error el método de buscar culpable cada vez que hay una falla. Okay. Porque el mundo está lleno de culpados y problemas que se mueren de risa de nosotros, porque se repiten, ¿no? Entonces, el objetivo siempre es buscar causas. ¿Dónde está el origen? Y sobre todo el origen sistémico, el origen de las decisiones que llevaron a esa situación. Y en el mundo de las fallas, a mí me gusta hacer un esquema conceptual, porque a veces las imágenes son mejores que 1000 palabras. Los activos tienen una capacidad, correcto, ¿verdad? Que es lo máximo que pueden dar. En general, en ingeniería, eso se hace sobre la base de agregar coeficientes de seguridad o cosas por el estilo a los deseos del usuario. Ahora bien, esos deseos del usuario son la función. Elemento fundamental en la definición de confiabilidad. Debe el activo cumplir la función. Pero si yo no tengo una diferencia entre capacidad por encima de la función, eso que se llama coeficiente de seguridad o en confiabilidad margen de deterioro, podría llegar a ser imposible operar el activo. Ese margen de deterioro es el que permite que, con el contexto operacional que sea que tengamos, haya una pendiente de deterioro, más allá de si las fallas son por tiempo o aleatorias, cualquier causa de falla, en promedio hay una pendiente constante del deterioro. Quiere decir que tú permites que la capacidad vaya disminuyendo hasta llegar hasta el mínimo, que en este caso es la función. Exacto. Y si yo aplico bien mi mantenimiento, sea con predictivo, detectivo, preventivo o eventualmente correctivo, con los primeros, antes de que pase por debajo de la función, yo lo restauro. Con el correctivo, pasó un poquito de la función y recién después que falló lo restauro, ¿verdad? Y esa es la tarea de mantenimiento. Monitorear, controlar, gestionar para intentar asegurar que se cumple la función todo el tiempo o el máximo de tiempo posible. Cuando dices restauro, te refieres a reparar el activo para que regrese a su capacidad original. Exactamente. Y eso es un punto clave. Porque cuando empezamos a analizar las fallas, ¿qué son las fallas? Genéricamente es la incapacidad de cumplir la función. Bien. Y ahí podemos tener fallas parciales,
cuando apenas caigo por debajo de la función, pero la máquina todavía trabaja. El puente todavía existe, pero no soporta tanta carga como originalmente. O la máquina está rodando, pero no produce las mismas toneladas. O la bomba trabajando, pero no bombeando el mismo caudal. Todavía funciona, pero no rinde el estándar de funcionamiento deseado que el usuario, en este caso operaciones, solicita. Pero también está la falla total, cuando el equipo se quiebra. Cuando se rompe. Cuando se rompe y ya da cero, no tiene ningún resultado. Las dos son fallas. No necesariamente una es más importante que la otra. Habría que analizar las consecuencias de cada una y nos podemos llevar sorpresas en ese campo. Pero entonces, dado que eso es la falla, el origen de la falla puede venir por varios caminos. Como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, aquí todos los caminos conducen a la falla. Bien. Y eso además hay que entenderlo. Todos los caminos conducen a la falla, porque en el fondo no somos más que elementos de la naturaleza. Y el segundo principio de termodinámica nos dice que la entropía tiende al máximo. Y por tanto, todos los sistemas de activos tienden a fallar, correcto, tarde o temprano. Correcto. Entonces, en este caso, vale la comparación. Todos los caminos van a conducir a la falla. ¿Cuáles son esos caminos? ¿Cuáles serían entonces esas condiciones que te llevan a que los activos fallen? Bien, ahí es un conjunto de decisiones que las organizaciones toman. Si miramos el ciclo de vida, ingeniería, etapa inicial. A ver, las empresas toman decisiones para que los activos fallen. Absolutamente. Muy bien. Las cosas están diseñadas para que pase lo que pasa. Okay. No pasan por casualidad. Todas las cosas en el universo, ya no solo en los sistemas activos, pero nosotros somos parte del universo, todas las cosas pasan por causa y efecto, por causalidad. El azar es simplemente el verbo que utilizamos para sistemas de causas que no conocemos. Ni más ni menos. ¿Verdad? Aleatorio le llamamos en algunos. Sí, claro, porque es una manera de estudiar causas desconocidas. Correcto. A través de la probabilidad estadística. Muy bien. ¿Verdad? Que haya correlación entre dos elementos no necesariamente significa que haya causalidad. Bien. Son distintas y los estadísticos saben muy bien eso y nos pueden dar clase mucho rato. Pero en este tema, ¿qué decisiones llevan eventualmente a la situación de falla? Entendiendo falla como la capacidad está por debajo de la función. Perfecto. Es incapaz de brindar la función. Bien, una primera posibilidad, si miro el ciclo de vida, yendo en la secuencia del ciclo de vida de los activos, es qué puede pasar en ingeniería, o en instalación, o en las compras, por tomar ese periodo inicial. ¿Te refieres a la parte del diseño? Cuando tú el estás diseño, pensando... la instalación, la compra, la Bien. construcción y montaje, toda esa etapa inicial de los proyectos. Si la decisión de ingeniería, o un error de montaje, o un error en una compra, hace que el activo que llegue a la planta tenga menos capacidad que la función que requería operaciones, ese activo está en falla desde que nació. Claro. Genéticamente nació. Genéticamente nació rengo, no puede caminar bien. Ahí mantenimiento no tiene nada que hacer. Por más mantenimiento de excelencia que tú tengas, tú no le puedes devolver una capacidad que nunca tuvo el activo. Claro. Porque como dijimos antes, mantenimiento, en el mejor de los casos, le vuelve la capacidad original. Se hace bien su trabajo. Esa decisión que se toma desde el inicio, pues tiene mucho que ver con los objetivos aislados de las organizaciones, ¿no? Ingeniería. Puede tener que ver con un simple error, o puede tener que ver con silos, como tú bien dices, con compartimientos estancos y con objetivos parciales. Claro. Por ahí ingeniería quiso ahorrar plata y no prestó atención a las características de demanda que tenía operaciones para ese activo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ojo, a veces eso no es un tema meramente de capacidad, sino de que el equipo es menos confiable, pero que en definitiva termina mermando la capacidad rápidamente. Okay. Entonces, tenemos eso, un problema de diseño. Me diseñaron el equipo más chico de lo que yo necesitaba, o cuando me lo instalaron le quitaron capacidad, o la compra por comprar un repuesto más barato no tenía la resistencia que debía tener, o cosas por el estilo. Bien, ese es un origen. El otro origen, si continúo, es, por ejemplo, la operación. Si operaciones sobrecarga el equipo, y esa puede ser una sobrecarga puntual o continua, una sobrecarga intencional o no intencional, puede cualquier combinación de esas clasificaciones. Si operaciones sobrecarga, ¿qué quiere decir sobrecargar el equipo? Aumentar la exigencia de la función para la misma capacidad al límite de eventualmente superar la capacidad. O sea, tú tienes la capacidad aquí y tú le pides arriba de la capacidad con la que el equipo nació. Mira lo interesante que sucede. Tenemos la capacidad y tenemos la función. Como decíamos, el contexto operacional determina la pendiente de deterioro. Sí. Mantenimiento interviene, recupero la capacidad y así voy por delante. Y eso determina los lapsos entre intervenciones de mantenimiento, me daría un tiempo medio entre fallas, por simplificar el modelo.
Si yo achico el margen, porque voy aumentando la exigencia de operaciones, el margen más pequeño hace que ese diente de sierra se haga más cortito. Y por lo tanto el tiempo medio entre fallas es más cortito, aumenta la tasa de fallas. Y mantenimiento tiene que trabajar más. Sin embargo, mantenimiento no tiene ninguna responsabilidad en esto. Porque él no está decidiendo aumentar la exigencia, es operaciones. Pero es el que paga los platos rotos porque aumenta la tasa de fallas y todos miran mal a mantenimiento. Porque no es capaz de mantener una capacidad que el equipo no está diseñado para lograrla. No, todavía no superé la capacidad. Todavía estoy recién aumentando la frecuencia de mantenimientos necesarios porque producción viene aumentando de a poco. Por ahora me está achicando el margen. Cuando el margen es cero, el equipo se rompe a cada instante porque el equipo nunca está... lo pongo a funcionar y se rompe porque estoy... Y si lo exijo por encima, ya es imposible operar. Y ahí sí, claro, mantenimiento no tiene nada que hacer. Porque si no hay margen de deterioro, mantenimiento no puede hacer nada porque el equipo no es capaz de dar la función. Porque la función le pasó, es como el mar, ¿no? Viene la ola, te pasó por arriba. La función, que es la ola, está por encima de la capacidad del equipo, que son las piedritas de la playa, y entonces vos no ves las piedritas. Fíjate que me pongo a pensar en, no sé, seguramente tú tienes la experiencia como yo, cantidad de plantas que he visitado en los últimos años, donde tú ves equipos que están trabajando por encima de la capacidad nominal, excediendo 30, 40 o a veces hasta 50% de la capacidad por la que fueron diseñados, y tú escuchas el comentario de la gente de operaciones, no, es que todos los equipos tienen un excedente que podemos utilizar. El problema es que operaciones normalmente no conoce el excedente, no conoce los coeficientes de seguridad y abusan en forma desmedida. Operaciones son abusadores seriales. Sí, aunque no lo quieran reconocer ellos. A veces tú tienes una sobrecarga, digamos, temporal. Bueno, por alguna cuestión esas cosas pasan. Eso que pase. Para eso sí está diseñado el equipo que puede soportar eventualmente por corto plazo. Los equipos tienen un límite. Por supuesto. Tanto de sobrecargas sostenidas como de sobrecargas puntuales. Por supuesto. Y eso está dado por cómo se hizo la ingeniería. Y por eso está la fractura, por eso están las fatigas. Me explico. Cuando empiezan a aparecer fallas fuera de lo normal a edades tempranas, normalmente ahí hubo alguna sobrecarga. Intencional, no intencional, sostenida, puntual, transitoria, pero ahí hubieron las sobrecargas. Y cuando uno analiza la metalografía de fallas, y los especialistas hacen su análisis metalográfico y su análisis de fatiga, ahí te dicen claramente, no, esto fue una falla prematura, porque acá claramente no es que hubo una fatiga de 100 millones de ciclos, no, acá hubo una fractura frágil cuando había algo de fatiga, pero poquito. O sea que el análisis metalográfico después te dice muy claro cuál fue el mecanismo de falla que jugó. Ahí es donde podemos decir que los muertos hablan en el caso de las máquinas. No, la ingeniería forense es una técnica bien conocida y todos los ensayos no destructivos que se aplican a los análisis de fallas de equipos nos pueden dar muchísima información. El engrane, el rodamiento te dice por qué falló. Claro, ahí está mucha información y los especialistas de ese tema nos aportan un montón de conocimientos sobre cuáles fueron los mecanismos de falla y si fue una falla prematura o no, o cosas por el estilo, y si se debió a sobrecarga o a una mala reparación o a una ingeniería que estuvo mal. Correcto. Y ahí llegamos al tercer camino de la falla, que es cuando originalmente está bien definida la capacidad, un buen margen de deterioro razonable respecto a la función. Una aclaración, el margen no puede ser infinito, porque si no la ingeniería sería muy cara, ¿verdad? Claro. Ahí hay que hacer un balance entre lo que es el costo de una ingeniería un poco más cara para tener un mayor margen, compensado con el costo de ciclo de vida que voy a tener en la operación y mantenimiento. Margen grande me da costo de ciclo de vida bajos. Margen pequeño me da costo de ciclo de vida altos. Entonces, entre una inversión baja y un costo de ciclo de vida alto versus una inversión alta y un costo de ciclo de vida bajo, hay que balancear para que el total del costo de ciclo de vida, CAPEX y OPEX, estén en el óptimo, ¿no? Sí. Pero entonces, llegando a este tercer escenario, el tercer camino que nos llevaba a la Roma de las fallas, es cuando, partiendo bien, con la capacidad por encima de la función, el contexto operacional, las condiciones operativas, ¿no?, genera, por todos estos mecanismos de fallas que en condiciones normales de operación igual existen, va generando el deterioro del equipo. No importa si la causa de falla es debida al tiempo de uso o fallas aleatorias, cualquier tipo de modo de falla de los famosos 6 patrones de falla. En promedio eso tiene un nivel de deterioro y ahí mantenimiento interviene. El problema acá, y es la responsabilidad de mantenimiento, es que mantenimiento debe asegurar ese retornar al punto original. Ok, ya le dimos una responsabilidad de mantenimiento. Claro. Que es la de asegurar, el equipo. Asegurar que la capacidad del equipo se mueva por encima de la función.
Perfecto. A pesar de los contextos operacionales que haya y los deterioros y los mecanismos de falla que tenga y todo lo demás. Bien. Esa es su tarea. ¿Dónde puede estar el error de mantenimiento? Cuando mantenimiento no puede devolver a la condición original y entonces empieza a acumular un deterioro. Correcto. O cuando el mantenimiento llega tarde, también podría ser un ejemplo, ¿no? O no detecta la falla. O no detecta. Por eso digo, cuando en general llega tarde. Repara mal, hace malas El cosas. reparar mal es no dejar las condiciones originales y en ese caso lo que ocurre es que se empieza a acumular un deterioro. Correcto. La capacidad en el largo plazo se va deteriorando, Sí. ¿verdad? Y eso entonces provoca aumento, pero progresivo de las tasas de falla. Bien. Cuando hay una sobrecarga, el aumento es repentino de las tasas de falla. Sí, señor. Y cuando no hay capacidad porque ingeniería metió la pata, directamente no funciona de entrada. Entonces, ahí en esa parte, ingeniería sí tiene una responsabilidad por las fallas. Claro, cuando está mal diseñado, la responsabilidad por las fallas es de ingeniería. Y mantenimiento Cuando prácticamente no puede hacer nada. Nada. El mejor mantenimiento del planeta no puede hacer nada si el equipo no es capaz de cumplir la función. Ejemplo simple. Tienes un motor de 40 HP ¿Mm? y lo pones a trabajar en una máquina que tiene una exigencia de 50 HP. Claro. Ese motor va a estar rodando un tiempo, intentando dar esa potencia, claro, se va a sobrecalentar y al cabo de un tiempo ese sobrecalentamiento va a afectar las aislaciones, los bobinados, se va a quemar. Plum. Entonces, mantenimiento viene. Mantenimiento ve la placa del motor, 40 HP, hace su rebobinado o lo compra afuera para 40 HP de nuevo. Correcto. Y vuelve y hace un trabajo perfecto, el equipo queda como nuevo. O a veces nuevo porque cambia el motor. Pones un equipo nuevo. Un equipo nuevo. Y sin embargo se vuelve a fallar y vuelve a fallar. ¿Por qué? Porque estamos exigiendo una función por encima de la capacidad que el equipo puede dar. Es imposible. Mantenimiento no lo va a poder arreglar. Lo mismo con la sobrecarga. Claro. La sobrecarga genera el mismo estado, una función por encima de la capacidad, fue luego de la instalación, a ingeniería no tiene nada que ver. El responsable de esa decisión ahora es operaciones, que decidió exigirle más al equipo. Claro. Y A la veces misma ni situación, siquiera mantenimiento no operaciones. puede... Me pongo a pensar que a veces son decisiones que vienen incluso de afuera de la parte operativa, desde Sí. ventas, por ejemplo. Tal vez. ¿Sí? Aumentó la capacidad de ventas o aumentó el número de pedidos y entonces vas a aumentar la velocidad con la cual la máquina tiene que procesar. O simplemente tienes que cambiar el modelo del equipo y ahora requieres una máquina ¿Tú más sabes grande. por qué y no solemos da. decir y resumir en operaciones a toda esa gente? Porque la cadena de valor tradicional solo mira, la gerencia general de una compañía, ventas, marketing, ventas y producción, Ok. operaciones. El resto son servicios auxiliares que mucha gente hasta dice, ponele que ingeniería, pero mantenimiento seguro que no está en la mente de la mayoría en la cadena de valor. Entonces conciben que este es el mal necesario. Es una vieja discusión en el mundo del mantenimiento y la confiabilidad. Decir si eso no es un mal necesario el mantenimiento y qué feliz podría yo estar si no tuviera mantenimiento. No quiero usar una palabra que usan en México para referirme a las personas que piensan eso, pero digamos amablemente y diplomáticamente que son reverendas tonterías, ¿verdad? Cuando tú compras un activo, tú pagas una entrega inicial, que es tu CAPEX, Claro. pero no terminás de pagar ahí. Porque tú lo que estás comprando no son unas toneladas de fierro, tú estás comprando una capacidad de cumplir una función, que es de lo que veníamos hablando. Entonces, no solo vas a pagar la cuota inicial, que es el CAPEX, tu inversión, sino que además te comprometes a pagar cómodas cuotas mensuales y consecutivas hasta el fin de la vida del activo, que eso se llama Es el costo de mantenimiento. operación No, costo de mantenimiento. y de mantenimiento. Operación es otro cuento. Porque tú lo que estás comprando es una capacidad de producción. Bien. Entonces, se paga una cuota inicial, que es la inversión, y cuotas iguales y consecutivas, que son el mantenimiento. Entonces, el error conceptual, por cómo está estructurada la contabilidad en casi todo el mundo, es ver al mantenimiento como un gasto. Y peor aún, como un gasto innecesario que si podría lo evitaría. A ver, usted no está pagando las cuotas que le está debiendo al que generó la capacidad para asegurarse que usted mantiene la Porque capacidad. nunca le dijeron que tenía que pagar esas cuotas. Yo creo que Bueno, es parte del... problema suyo. Sí, si usted señor. no leyó la letra chica del contrato cuando firmó con Dios, es un problema suyo. Muy bien. ¿Verdad? Y esto gobernado, como dijimos al principio, por el principio de la entropía. El mantenimiento no es un mal necesario. Es necesario si yo no quiero que la flecha del tiempo de la entropía me gane la carrera de la vida. Punto. Muy bien. Aquellos que dicen que el mantenimiento no es necesario, sencillamente de la física y de la naturaleza no entienden nada. Regresamos entonces a tal vez hacer un resumen de todo lo que nos has hablado respecto a las decisiones que las organizaciones toman con respecto a los activos,
al diseño, a la instalación, a la compra, a la operación y al mantenimiento. Pongámosle en cajitas, por decirlo de alguna forma, los diferentes tipos de decisiones que se toman y quiénes pudieran ser responsables, en todo caso, de esas decisiones. Si lo agrupamos, por ejemplo, en esas 3 cajitas que decíamos, ingeniería, instalación y compras, operaciones y mantenimiento, por mencionar a los actores principales, y dentro de la línea de operaciones a toda la jerarquía de esa línea para arriba, ventas, gerencia general y demás. Ingeniería es responsable, en definitiva, por todas esas decisiones durante el proyecto, que pueden llegar a mermar la capacidad requerida. Correcto. ¿Verdad? Ya sea por decisiones que tengan que ver con querer ahorrar dinero en la inversión, por errores simplemente, tomé un cálculo mal, hice una decisión equivocada, ¿verdad? Por comprar a precio más bajo, sin mirar la especificación técnica correcta, por no haber escrito bien la especificación técnica, en fin, hay varios factores que nos llevan a ese tipo de errores. O también por no escuchar a operaciones y cuál es la función que requiero. Entonces, capaz que diseño mal simplemente porque no presté atención a mi cliente, operaciones, que es el que va a usar el equipo y el que me dice qué función tiene. En el segundo nivel, operaciones, por no reconocer cuál es la capacidad máxima que el equipo tiene y respetarla, porque si tú no la respetas, el problema es que o lo haces fallar pronto o le acortas la vida. Entonces, el retorno de inversión ya no es el mismo. La sobrecarga de cualquier tipo tiene siempre consecuencias. No es inocua. Siempre pagas un precio. Algunas veces, algunas empresas lo hacen con conciencia, porque, por ejemplo, se está terminando un yacimiento y hay que aprovechar el tiempo de precios altos del mineral o lo que fuera, y le das duro al equipo porque sabes que ya después no te importa, queda como chatarra en el lugar. En fin, puede haber muchas circunstancias particulares que hagan una decisión comercial y de negocios inteligente de sobrecargar el equipo, porque en determinadas circunstancias por ahí, haciendo el análisis costo-beneficio a nivel de ciclo de vida, a una determinada acción le conviene, aunque sepa que va a sacrificar ese equipo, porque le queda poco tiempo de vida o al yacimiento le queda poco, cosas por el estilo. Entonces, en general, lo que hay que tener claro es que decisiones de sobrecargar se pagan, no son gratis. A corto o a largo plazo, en acortamiento de vida o en aumento de tasa de falla. Y finalmente, mantenimiento, el gran castigado siempre, porque es el primer señalado como culpable, que en realidad en el mejor de los casos tiene 1/3 de la responsabilidad y los otros 2/3 en ingeniería y compra. Algunas estadísticas internacionales de institutos de análisis de proyectos hablan de que en realidad la responsabilidad puede estar 30-40% en ingeniería, 30-40% en operaciones y solo 20 y 30 en mantenimiento. O sea que si es a tercios, es 1/3 menor mantenimiento en su cuota de responsabilidad, no digamos culpa. Pero mantenimiento lo que es responsable es por hacer bien su trabajo. Asegurar que en tiempo y forma logra recuperar el equipo a la condición original cada vez que interviene. Por cualquier motivo, por una acción proactiva o por una acción correctiva si llegó a fallar. El monitoreo de la condición, todo este esquema que conoce. Falla, establecimiento de las tareas correctas, la frecuencia, la ejecución. Ese es el cómo lo hace. Y por supuesto la reparación del equipo. Eso es todo el cómo de la actividad de mantenimiento. Exactamente. Buenísimo. Bueno, yo creo que tenemos un contexto bastante claro gracias a la explicación que nos da Santi. Por favor. El tema de la falla de los activos. Las fallas de los activos y atribuyéndolas específicamente a cada uno de los actores dentro de lo que al origen, porque la gente lo que pasa es que normalmente cuando habla de las fallas piensa en ese análisis de causa muy inmediato, con las causas físicas y humanas. Y a veces en los análisis de causa raíz o los FEMEA, FEMECA y RCM que se hacen, se olvidan de ir a las fallas sistémicas, al origen último de la condición gerencial que nos lleva a una determinada situación. Correcto. Y es muy importante eso, porque si uno no corrige las fallas sistémicas, estas cosas se repiten con el tiempo, pero reiteradamente. Las fallas crónicas se presentan. Esperemos que con esta discusión de alto nivel, no entramos en el detalle técnico de las fallas, pero por lo menos que nos ayude y que les ayude a todos ustedes a clarificar el bosque, porque acá estuvimos conversando del bosque cuando muchas veces nos quedamos entreverados entre los árboles y las ramas, ¿no? O en las raíces tal vez. Ojalá fueran las raíces porque aprenderíamos algo. No se despeguen, estaremos con el CMC Talks con más frecuencia, estaremos hablando de diferentes temas que tienen que ver con la parte de confiabilidad, de mantenimiento, de la parte de la preparación de las personas y por supuesto esperando su participación en los próximos eventos del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad.